Fundamentos del diseño. Teoría de Lucius Wong. Los fundamentos del diseño se dividen en 4 grandes categorías, así. Los elementos conceptuales no son visuales, son ideas o percepciones que se producen cuando vemos algo. Por ejemplo, la idea de punto conceptual lo produce 2 líneas que al cruzarse indican un punto específico o de encuentro. La sensación o idea de línea conceptual se produce cuando un elemento se mueve dejando tras de sí una ruta o huella de su desplazamiento. En este caso, 4 líneas separadas que aparentemente forman un cuadrado o plano, sugieren la idea de una zona o plano cerrada y distinta al área circundante. Similar a los anteriores, un plano que parece moverse o se repite en el espacio genera una idea de cuerpo tridimensional o volumen. Los elementos visuales son exactamente eso, visuales, y su función principal es ser reconocibles. Todo elemento visual posee unas características obvias que son: forma. Toda forma visible a los ojos puede ser descrita como geométrica, orgánica o accidentada. Tamaño. Todo elemento visible puede ser medido y en ese sentido aparecen denominaciones tales como grande, mediano, pequeño o de cierta medida cuantificable. El color es la respuesta óptica del efecto que causa la luz sobre los objetos y cómo lo percibe el ojo humano. En un sentido amplio, el color incluye descripciones, tipos, tonos, valores, entre otros. La textura se refiere a la piel del objeto o sensación táctil y visual que suscita. Aquí caben muchas denominaciones tales como rugosa, suave, lisa, áspera, opaca, entre otras. Son aquellos elementos que en realidad gobiernan las relaciones entre los elementos gráficos, formas, textos, imágenes, y el espacio, entendido este último como el lugar y los límites en donde suceden dichas relaciones. Algunas de estas pueden ser evidentes y claramente observables, mientras que otras pueden interpretarse o sentirse más en el plano psicológico. La dirección está determinada por la relación visible de una forma o elemento gráfico con respecto al observador, con respecto a otras formas y con el marco o límites que la contienen. La posición se refiere a la ubicación relativa de un elemento gráfico respecto a otros y respecto a los límites en donde se encuentran. La posición de un elemento gráfico es evidente y fácilmente observable. Se considera espacio como el escenario en donde se encuentran las formas visibles que ocupan un lugar y una posición o que no lo ocupan. Así, el espacio ocupado se puede considerar como positivo y el no ocupado como negativo. También, la relación entre las formas puede sugerir una sensación de lejos y cerca o profundidad. La gravedad es la interpretación más que todo psicológica y relativa de las formas cuando en esta se observa una sensación de estabilidad o inestabilidad. Se trata de interpretaciones muy relacionadas con lo que el individuo o la sociedad entienden como norma. Los elementos prácticos son aquellos que responden preguntas relacionadas con el qué, por qué y para qué de la construcción visual. El primero de esta categoría es la representación. Esta se produce cuando el diseñador decide traer a su diseño un elemento específico para con él o mediante él comunicar algo. Esta escogencia puede darse de manera realista o estilizada. El significado aparece cuando los elementos gráficos escogidos y articulados con una clara intención comunicativa conforman un mensaje que es entendido por el individuo o la sociedad. La función responde a la intención por la cual fue creado el objeto de diseño. En el caso de una silla, esta servirá cuando su usuario se siente en ella, la encuentre cómoda y útil, y el frecuente uso no la desgaste o la dañe. En este sentido, el objeto silla sirve claramente a una función específica de uso y resistencia. En el caso de un afiche, cuyo objetivo se halla en la comunicación, será útil cuando el usuario o lector comprenda la naturaleza e intención de la información que le fue suministrada.
Dicho lo anterior, se deben mencionar dos consideraciones adicionales que son importantes en el marco del entendimiento de los elementos del diseño. La primera es el formato, que tiene que ver con la denominación que se da al espacio en el que se da o sucede el diseño. Dicho espacio determina las medidas y los límites del diseño y se determina en función de su uso. Y la segunda es el sustrato, que se refiere a la calidad y características de la superficie en el que van a ser impresos o estampados los diseños. Los materiales y técnicas que intervienen en este proceso están determinados también por el uso, la función y los diversos procesos de producción que intervienen en su reproducción.